Hola, ¿cómo están ahí? Vamos a ver una forma progresiva de hacer algo muy fácil, una frase muy fácil, hasta transformarla en algo complicado o avanzado. Y vamos a empezar con una frase muy simple y es I do. Totalmente fácil, que todo el mundo sabe, pero no se vayan a ir, que esto se va a transformar en algo muy avanzado y lo van a poder hacer ustedes usando este ejemplo para cualquier otra frase simple. Entonces esta es como una pequeña fórmula también. Bueno, esto, como ya saben, significa yo hago. No necesito escribirlo porque es muy simple. El pronombre I, o sea yo, y después do, I do, yo hago. Vamos a ir complicándolo un poco. Vamos ahora a escribirlo solamente en un pronombre más, una pequeña variación, y es you do, tú haces, y puede ser parte de una frase. Y ahora esto lo vamos a transformar ahora en una pregunta típica y simple, comenzando con la palabra what. Entonces, todas las preguntas que vamos a hacer, vamos a empezar con este what. La pregunta más simple en relación a este o a este sería what do you do? Y esa es toda la pregunta, y lo que dice ahí es ¿qué haces? Esta pregunta también podría significar ¿a qué te dedicas? Es algo muy común también usar eso, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y se dice what do you do? Es algo general. Pero vamos a verlo aquí solamente en la forma más gramatical y de la estructura, sin ver mucho el contenido. Pero ya saben que significa qué haces o a qué te dedicas. Vamos a pensarlo como qué haces solamente. Ahora cambiamos un poco el tiempo y decimos, el tiempo pasado sería I did, y el siguiente pronombre vamos a usar otra vez you did. Y la pregunta aquí sería muy fácil todavía, aún estamos en el nivel fácil, después vamos a ir avanzando. Este sería en el pasado, what did you do? Entonces solamente agregamos este did para hacer el pasado de esta palabra. Entonces vamos a ir complicándolo ahora más. Acá dice ¿qué hiciste? ¿No? What did you do? ¿Qué hiciste? Y vamos a ir empleando ahora el futuro, I will do, y todo esto es como que parte de una frase, no continúa en algo, pero no estamos viendo lo que sigue aquí. Es what I will do, etcétera. What will you do? ¿Qué harás? Va a cambiar el lugar estos dos, pero en este caso estamos hablando de you. Entonces si decimos you will do, tú harás, etcétera, la pregunta va a empezar con esta, will you, como esto de acá, y antes ponemos la palabra de la pregunta, que es what. Bueno, ahora vamos a emplear otra palabra aquí y vamos a usar una un poco más compleja, y es esta, que es I would do. I would do es yo haría, porque este would es como la parte que le da el condicional a esto. Esto es hacer, pero si le ponemos este would es como haría, yo haría. Si ponemos you también es igual, tú harías, y etcétera, etcétera. Y la pregunta aquí entonces empezamos otra vez siempre con what, y ahora vamos a escribir would, y como siempre esto cambiamos el lugar, primero el would y después el you, y después al final este do. Y aquí dice ¿qué harías? Vamos a ponerlo esto porque esto se va complicando, y vamos a poner la traducción. ¿Qué harías o qué harías tú? Se va entendiendo ahí que este would es lo que le da la forma condicional a este do. Hasta ahí hemos llegado a un nivel más o menos intermedio de formas, de tiempo, de preguntas. Ahora vamos a cambiar este would por have. I have, y en este caso have es el verbo en español haber, no tener, en este caso, porque lo que sigue es otro verbo y es pasado también, y es done, hecho. Entonces esto sería yo he hecho, y etcétera, etcétera. El de arriba, este de acá es, recuerden, es yo haría. Esto es yo he hecho. También podríamos usarlo con el pronombre you otra vez.
you have done, y sería tú has hecho. Y así con otros pronombres. Si por ejemplo usamos el pronombre she, ya no vamos a usar el have, sino has. She has done, y usamos este has porque esta es la palabra que le corresponde a she, o a he, o a it. A estos tres le corresponde este. Entonces ese es otro tema aparte. Y bueno, vamos a centrarnos en esto, en I have done o you have done. ¿Y cómo se preguntaría ahora? Como siempre, como en los anteriores ejemplos, solamente recuerden invertir esto. Seguimos empezando con la pregunta what, para hacerlo más fácil todo. Y el orden sería what have you. Recuerden, solamente invertir esto y se forma la pregunta what have you, y después lo que sigue, que es done. Eso sería la pregunta, y aquí lo que estamos diciendo es ¿qué has hecho? ¿Qué has tú hecho? Sería literalmente. Entonces recuerden que este have es haber y no es tener. Y se sabe que es el verbo haber porque lo que sigue después de este have es otro verbo y es en pasado. Entonces obviamente es haber y no tener. Ahora si lo queremos complicar más y algo muy avanzado ya, y queremos vamos a usar este have y este would también, ¿no? Y vamos a escribir una frase como I would have done. Y tenemos estas dos ahora. También podríamos usarlo con el pronombre you y lo mismo. Y lo que dice aquí es algo como habrías hecho, tú habrías hecho o yo habría hecho. Entonces voy a escribirlo acá. Obviamente aquí no hay contexto, entonces puede seguir un montón de cosas más acá. Como había dicho antes que este would es lo que le da la forma condicional al lo que sigue, y en este caso lo que sigue es have. Entonces si este es haber, este condicional lo va a convertir en algo como habría, ¿no? Entonces aquí sería tú habrías hecho. Bueno, vamos a hacer una pregunta como esa entonces. ¿Cómo sería la pregunta aquí? Más complicado aún. Empezamos otra vez como siempre con what, y lo que sigue sería el would. Para hacerlo un poco más fácil y que se lo puedan memorizar, vamos a escribir las dos palabras would have, pero vamos a dejar un espacio aquí porque entre estos would have va a ir el pronombre, y en este caso puede ser you o I podría ser. Entonces así se formaría la pregunta, y el resto ya es lo que sigue, ¿no? Done en este caso. Entonces aquí la pregunta sería lo que estamos hablando aquí, habrías hecho. Entonces ¿qué? Empezaríamos con ¿qué habrías hecho? Y podría haber otra cosa más aquí en la oración, y la pregunta también sería algo más largo, pero aquí no hay contexto, es solamente para saber cómo se forma ese tipo de preguntas y frases un poco complejas. Recuerden que empezamos así con I do, algo muy simple, y lo hemos ido transformando en una pregunta y en una frase un poco más compleja y avanzada, porque en algún momento van a tener que hablar ese tipo de cosas en esos tiempos o en ese tipo de situaciones. Y acá ya está la parte más avanzada. Bueno, no se olviden que tenemos un website que se llama inglesrelax.com si quieren descargar ahí métodos y ebooks, sobre todo en ebooks, para aprender y practicar inglés con frases así muy simples. Un ebook muy simple con un diseño muy rápido de leer, muy visualmente atractivo, letras grandes y muy gráfico, muy visual. Entonces descarguen los métodos en inglesrelax.com. Si esto les ayudó, dejen un like y nos vemos la próxima vez. Gracias y chao.